El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Vamos a buscar Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mira lo que dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Estamos en medio de un desierto. Estamos en un ambiente xerófilo, Padre mío, pero tu palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Yo te pido que tu río, que la fuente de tu revelación y de tu presencia, Señor, descienda en esta hora, Señor. Rompe toda resistencia satánica, todo argumento carnal y mental, toda filosofía hueca, toda filosofía muerta, toda palabra de hombre sea quitada, Dios mío, y tráenos tu revelación, que queremos verte a través de los ojos de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. Pon colirio en nuestros ojos y veremos tu gloria y veremos tu gracia. Palabra de Dios, Señor. Padre, sana en esta hora al que está enfermo. Mientras yo predico, la palabra de Dios te va a tocar. Yo no voy a orar hoy por enfermo, bendito sea Dios, pero Dios te va a tocar, y el que esté enfermo y cree la palabra del Señor se va sano, porque yo no sano a nadie, es por la fe. El justo por su fe vivirá, y para el que cree todo es posible, porque lo que es imposible para todos los hombres, para el Dios que te está hablando en esta hora a través de su palabra, el que te llamó de las tinieblas a la luz, está acá para sanarte, para salvarte, para redimirte, para prosperarte, para levantarte a las alturas celestiales, para que nunca más te arrastres por la tierra como se arrastran aquellos que no tienen la esperanza de Israel en sus corazones. ¡A su nombre! Así que quédese quieto ahí. Vamos a hablar la palabra a esta hora. Yo tengo la palabra que el Señor me dio. Es acerca de la visión y acerca de la autoridad. Y le puse como título: si pierdes la visión, pierdes la autoridad. Dígale al que está al lado suyo: si pierdes la visión, pierdes la autoridad. ¿Qué es la visión? Es la percepción general que permite comprender las cosas, sean espirituales o sean físicas. Amén. Ahora, la visión es el proyecto de Dios puesto en el corazón del hombre para cumplir el propósito de Dios. Dios, escuche usted, Dios nos entrega la visión a través de su Espíritu Santo, dándonos los diseños de cómo debemos trabajar y cómo debemos establecer de una manera correcta su reino. ¿Me explico? Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios de visión. Hermano, Dios creó lo que es de lo que no es, porque Dios veía en lo que no existía lo que hoy existe. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en Apocalipsis aparece la visión de Jesús como un cordero inmolado, y dice que estaba lleno de ojos por todos lados. Es decir, que Dios es un Dios de visión, y todo aquel que está dispuesto a andar con Dios tiene que abrir sus ojos espirituales y cerrar los ojos carnales. Y como dice Apocalipsis, si a alguno le falta visión en
esta hora la Biblia dice que toma de mí colirio para tus ojos, para que veas, porque Dios quiere una iglesia de visión clara, porque hay tantas cosas que nos están nublando la vista. Ay, santo mío. Entonces, la visión establece la autoridad para poder establecerla. Para poder establecer la visión se necesita autoridad. Y para poder tener autoridad se necesita la visión. Si no, simplemente lo que estamos persiguiendo es un sueño que no se va a hacer realidad nunca. ¿Qué es autoridad? Entonces, dirá usted. La palabra autoridad viene del griego exousia. Así como suena, pero no se preocupe por ese griego, solo que yo quiero decirle esto. ¿Y qué significa eso? Significa el derecho legal delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que le respalde. Cuando hablo poder, no estoy hablando de dunamis, de poder de fuerza, estoy hablando de poder legal, como cuando usted le firma un poder a un abogado. Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 1, 11 y 12, que a lo suyo era el Calvario. Vino y los suyos, que son los judíos, no le recibieron, mas los que le recibieron, es decir, nosotros, nos dio poder, potestad, nos firmó un derecho legal con una firma de sangre de ser hechos hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Nosotros somos hijos de Dios porque fuimos adoptados. Y ¿saben una cosa? Que el hijo adoptado tiene el mismo derecho que el hijo natural, el que nació de las entrañas. Así que usted no es menos ni es más que nadie. Amén. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Denle un aplauso al Señor. En la palabra de Dios, óigame bien, en la palabra de Dios, la autoridad dada por Dios está basada en dos columnas o en dos cosas. Número uno, la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Hermano, el que quiera tener autoridad tiene que comenzar a obedecer. Y vamos a obedecer por las buenas o por las malas. Estoy hablando con relación a Dios. No estoy hablando de un sometimiento arbitrario de nadie. Estoy hablando, Jesús mismo, Pablo dice de Jesús, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Está hablando de Jesús. Y sin embargo, él tuvo que, en el padecimiento, se creó en su corazón ese sentido, ese espíritu de obediencia. Así que, hermanos queridos, diga conmigo obediencia. Esa es la primera columna sobre la que está fundamentada la autoridad. El que quiera autoridad tiene que comenzar a obedecer. Ahora, la obediencia a medias es igual a desobediencia. Si usted obedece un poquito, usted es desobediente. Usted medio obedece, usted es desobediente. La obediencia tiene que ser perfecta. Mire, obediencia, mire este concepto, es uno que ocupa, suple, colma, cumple en el lugar donde es establecido con confianza y honra. Una persona que es obediente, cuando la colocan en un lugar y va obedientemente, va a responder de manera correcta, de una forma responsable, con honor y con honra y con confianza. Óyeme, una persona que no es obediente, tú no puedes confiar en él o en ella. Una persona que no sabe lo que es honra, no sabe lo que es honrar a Dios y honrar a la cobertura y honrar a nuestra autoridad, no se puede confiar en alguien que no ha conocido lo que significa honra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hay una promesa para los que honran. Primera de Samuel 2:30 dice que Dios honra al que le honra, pero a los que lo desprecian, Él lo tendrá en poco. Eso lo dice la Biblia. Entonces quiere decir que una persona que es obediente, en el lugar donde lo pongan,
va a rendir. Donde se lo ponga se va a establecer con confianza y con honra. Diga conmigo, confianza y honra. Ahora, yo pregunto, ¿será que usted se ha ganado la confianza de Dios? El día que usted se gane la confianza de Dios y que Dios le coloque sobre su hombro una obra por hacer, usted tiene que entregar esa honra, ese programa o esa visión con honra, hermano. Usted tiene que honrar a Dios donde Dios lo ponga. Amén, hermano. Lo segundo, sumisión. Diga conmigo, sumisión. Dígalo de nuevo. ¿Qué es sumisión? Es una actitud de una persona que se somete a otra y se deja formar con alegría y gozo interno por ella, aceptando su voluntad. La sumisión no es algo impuesto. Yo me someto cuando yo reconozco autoridad. Ahora, si yo no reconozco autoridad, no me voy a someter a nadie. Porque la gente que no tiene disciplina no reconoce autoridad y no respeta. ¿Ustedes me están entendiendo o yo estoy hablando solo? Escuche, es una actitud de la persona que se somete a otra y se deja formar. Se deja formar, en otras palabras, acepta el yugo discipular. Yo he formado gente que son científicos, que son ingenieros, son abogados, coroneles, son gente que han estudiado y sin embargo ellos han reconocido que ellos tienen una cuestión que ganaron una academia, pero yo tengo otra que gané en el tercer cielo por el llamado de Dios. Y aquí hay gente que tienen títulos y tienen carreras universitarias y saben que yo le estoy enseñando cosas que usted no sabe. ¿O no? Denle un aplauso y la gloria es de Dios. Entonces, porque si yo, aquí lo que vale es obediencia. Porque ¿qué ganamos nosotros con tener más letras que el libro gordo de Petete? Y no tenemos obediencia y no cumplimos con lo que nosotros hemos aprendido a deletrear y nos hemos grabado ahí, nos hemos calcado eso en la cabeza, pero no lo vivimos. Yo quiero decirle, mi hermano, no son las letras, es el sometimiento voluntario a la palabra de Dios y querer vivir para Dios. Eso es lo único que vale aquí, mi hermano. Y la humildad es lo que es una de las maravillas del espíritu de la iglesia, hermano. Amén. Ok. La Biblia enseña que el origen de la autoridad, bíblicamente, está en Dios mismo, porque Dios es la fuente de toda autoridad. Amén. El más amplio y concreto concepto de autoridad se centra en Dios mismo. Su trono, dice la Biblia, que se fundamenta sobre la autoridad. Dice la Biblia que una de las columnas de las bases del trono de Dios es la autoridad. Diga conmigo, autoridad. Por eso, yo quiero decirle algo. Más fácil es escapársele a Dios cuando alguien se rebela contra la santidad de Dios que contra la autoridad de Dios. Satanás cayó porque se rebeló. En Ezequiel 28, él se rebeló contra la santidad de Dios. Pero en Isaías 14 se rebeló contra la autoridad de Dios y eso Dios no lo tolera. Cuando se levantaron contra la autoridad de Moisés, dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés: quítate, Moisés, apártate. Y se abrió la tierra y se tragó una gente, hasta descendieron vivo al infierno por haberse rebelado contra la autoridad del hombre que Dios puso allí para guiar a su pueblo. Dios no se equivoca. De repente mi pastor o la cobertura mía no tiene o el tiempo que yo tenga aquí predicando, en el caso que sea así,
pero yo quiero decirle, en mi cobertura, en mi autoridad, y yo me sujeto no a él tanto, sino a la voluntad de Dios que lo puso a él por encima de mí, aunque él no sepa más que yo, pero no hay nadie que sepa más que aquel que acepta la voluntad de Dios y se humilla ante la presencia de Dios y dice, no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Aleluya, aleluya. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos enseñó, Juan capítulo 13, cuando se puso la toalla esa para lavarle los pies a los pescadores estos. Y ese era el hombre más grande y se hizo el más pequeño. No hay hombre más grande que el que se humilla, mi hermano. La soberbia, antes de la caída viene la altivez del espíritu y del quebrantamiento la soberbia. Eso lo dice la Biblia. Ahora, escuche esto. El apóstol Pablo nos muestra, nos muestra cómo debe empezar una visión y para llevar una estructura correcta. Ahí mismo en Romanos 13, 1 al 3. Y lo vuelvo a leer. Sométase toda persona. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Está advirtiendo el Espíritu a través del apóstol. Haz lo bueno y tendrás de ella alabanza. Amén. Este principio, óigame bien, todos los líderes, levanten la mano los líderes aquí. Este principio es una realidad para todo líder establecido en la iglesia local. Óigame bien. Ningún líder, ¿cuánto? ¿Ningún qué? ¿Ningún qué? Ningún líder puede servir si no está sujeto a la visión y a la autoridad que Dios le entregó al hombre y a la mujer de Dios que está a cargo en la iglesia local. Ningún líder puede servir. O sea, un líder no sirve para nada si no está sujeto y sometido voluntariamente a la autoridad del hombre y de la mujer que Dios puso como líder en una iglesia local. Un líder debe entender dos cosas. ¿Cuántas cosas? Comprender, número uno, la visión de la casa. En esta casa hay una visión. ¿Usted la comprende? ¿Cuántos entienden la visión que hay aquí? Esto es el resultado de una visión. Este mismo edificio no nació de la noche a la mañana. Estaba en el corazón y en la mente de algún arquitecto. Lo llevó a un plano y entonces vinieron el resto, hicieron lo que ya fue inicialmente una visión. Nadie puede levantar un edificio ministerial si primero no lleva la visión a una maqueta y se la entrega a un pueblo que está dispuesto a trabajar con él para levantar ladrillo a ladrillo la visión que Dios ha levantado en una casa para la gloria y la honra de Dios. ¡Aleluya! Esta casa está llena de honra, mi hermano. Yo lo siento por el Espíritu. Aleluya, aleluya. Entonces, un líder debe comprender primero, comprender la visión de la casa y percibirla. ¿Cuántos la perciben? Como un propulsor para su levantamiento personal y colectivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo tengo, por lo menos en mi iglesia, hay una visión. Y yo la entendí, la recibí. Y yo soy un propulsor de esa visión a nivel personal y a nivel colectivo, porque cuando yo me reúno con otros que son de la misma casa, tenemos que tener la misma visión, porque si usted tiene una cosa y yo tengo otro, esto se vuelve un desbarajuste y no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Aquí no pueden haber dos visiones, ni pueden haber tres pastores, ni cuatro apóstoles. Aquí tiene que haber un líder, una visión y un pueblo que eche para adelante la carreta. ¿Cuánto me está entendiendo? Que empuje la carreta para adelante. Claro.
Una persona que pierde la visión cuando viene alguien y le establece otra visión por encima de la visión. Entonces deja de cumplir la visión que Dios le dio por adoptar entonces se vuelve una visión híbrida. Que no hay visiones híbridas, ¿verdad que no? Aquí hay una sola visión original. Pura, diga conmigo, es pura. Lo segundo que debe entender el líder es que debe estar sujeto a la autoridad en todas las áreas espirituales y físicas. Tales como, óigame usted, ¿quiere que le diga cuáles son las áreas? ¿Quiere que se la diga? Diga conmigo, honra. Un líder tiene, lo primero que tiene que entender y promover es la honra. La honra, mi hermano. Ayunos, intercesión, servicios, cultos, evangelismo, discipulado. La visión, ¿cuántos quieren visión? La visión nunca se va a hacer realidad en un líder que no reconozca autoridad espiritual. Por eso hay líderes que nunca llegan a ser exitosos porque nunca pudieron reconocer la autoridad y la posición de su pastor. Yo lo voy a repetir. Un líder, por eso hay gente que andan fracasada, porque nunca han podido reconocer la autoridad de su pastor. Y yo quiero decirle, la puerta de la iglesia, estoy hablando de la iglesia local, la visión local, es el pastor. Y el que no entra por esa puerta nunca va a prosperar. La puerta de la iglesia se supone que es Cristo. Pero es que es Cristo. Yo no estoy hablando, no. Hay gente espiritual y sabe lo que yo estoy hablando. Aquí no hay bobo, ¿verdad? O no vinieron hoy. La puerta de la iglesia, ¿quién es? Diga conmigo, el pastor. Ese es el ministerio que Dios puso allí. En una iglesia, ¿cuál es el liderazgo que usted va a conseguir? El pastorado. Más nada, que el ministerio que usted va a conseguir, que va a dirigir la iglesia local, el pastor. Los profetas no somos, yo he pastoreado muchas veces, pero los profetas no somos para pastorear, somos para revelar la voluntad y los diseños del reino. Más nada. Pero el que no entre por la puerta del pastor nunca será prosperado ni será bendecido por Dios, porque tenemos que respetar a los pastores. Porque yo tengo este tema que Dios lo trajo en mi corazón. Y Dios sabe que hablo verdad de Dios. Un gran ejemplo, para que usted vea, la Biblia dice que si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Un gran ejemplo de un líder que no entendió esto de la autoridad y de la honra a un líder, a una autoridad y a una cobertura, y que se está mostrando ese mismo espíritu en este tiempo, es Filemón. Diga conmigo, Filemón. ¿Por qué te digo yo esto? Óigame bien. Porque Pablo tuvo que recordarle a través de una carta a Filemón lo que él había hecho por Filemón para que Filemón llegara a ser lo que fue. Ojalá que aquí me estén oyendo de verdad de corazón, no con el oído, sino con el corazón. Filemón capítulo 1, versículo 19, mira lo que dice. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Óyeme. Ahora, escuche usted. Pablo tuvo que escribirle a Filemón, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, hablando de la deuda de Onésimo. No, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Vea esto. Esta actitud de Filemón, ¿cuántos están entendiendo la actitud que Filemón tenía? Pablo tuvo que recordarle que él fue el que se sacrificó por él, que él llegó a ser lo que era por el ministerio intercesor, apostólico y paternal de Pablo. Entonces, esta actitud de Filemón es la actitud de muchos líderes y de ministros en este tiempo, hermano.
Se sigue repitiendo el espíritu de Filemón en muchos líderes en las iglesias hoy, y ministros que hoy están en la tierra salen de una iglesia y se olvidan el desgaste espiritual y físico de sus pastores, el desgaste que tuvieron sus pastores, que mientras ustedes estaban roncando, mientras estaban atados a pecado, habían pastores ayunando, orando, parándose de madrugada, llorando, moqueando delante de Dios para que Dios rompiera cadenas, para que Dios liberara a tu familia, para que Dios te diera un empleo, para que rompiera cadenas y para que te bendijera. Y hay muchos pastores que sufren de gastritis, porque cuando van a comer los llaman Abarrabacaya y Sarrabaquía. Porque cuando van a comer los llama alguna ovejita y tiene que abandonar el plato para salir a correr, a asistir una oveja que está a punto de caer en un foso. Eso lo hace un pastor que cuando va a poner la cabeza en la almohada y lo llaman para interceder, tiene que arrodillarse a orar por alguien. Eso es un pastor, y un pastor tiene corazón paterno. Y el corazón de un pastor es el corazón de un padre. Y si usted no tuvo padre en la tierra, Dios le ha provisto un padre que le llene su vida. Yo nunca he hablado de estas cosas así, Dios lo sabe. Entonces, luego se van y se olvidan de los sacrificios de sus pastores. Se olvidan de eso. Bendita sea la gloria del Señor. Se olvidan. Se les ayuda a crecer. Esos pastores les ayudaron a crecer. Les ayudaron a madurar en la fe. Los tomaron cuando no sabían ni leer ni un versículo. No sabían ni agarrar la Biblia. Y hoy en día son unos líderes, son unos ministros, pero se olvidaron como Filemón. Hay gente que tienen el espíritu de Filemón, pastores. Hay gente, y yo no quiero que aquí en esta iglesia hayan Filemones. Dios quiere gente que honre al que los ha bendecido, al que ha dado lágrimas, al que ha usted está honrando, usted está reconociendo. Pastor, está viendo lo que se están levantando. Son gente que se están recordando las veces que usted estuvo a punto de pecar, las veces que estuvo a punto de irse al infierno, las veces que estuvo a punto de irse de la iglesia, las veces que estuvo a punto desde que su hogar fracasara y que sus pastores fueron a interceder por matrimonio, que fueron a su casa a la hora que sea a intervenir en un problema que no era de ellos, pero como son padres espirituales, ellos están avalados para entrar en el territorio y en la cámara de sus hijos. Sholonda Lama, Sataraman Sakima. Hermano, este es un día de Dios derramar el espíritu de honra en este lugar. Créalo que este es el día de Dios derramar espíritu de obediencia, espíritu de sujeción, espíritu de fe, espíritu de amor a sus líderes. Ojalá Mansaquía le ayudaron a madurar en la fe, en el crecimiento ministerial, les dieron consejo y aún más hasta en su propia familia. Pero muchos líderes y ministros, luego que dejan la visión, abandonan, se olvidan, dejan de apoyar la visión con su servicio primeramente y hasta financieramente, quebrando la autoridad. Así se quiebra la autoridad, porque en el momento en que empezamos a fallar, empezamos a hacer las cosas malas. En el momento que usted empieza a fallar, empiezan a salir las cosas mal. Entonces, debemos entender, óigame bien, pueblo de Dios, yo sé lo que estoy hablando. Debemos entender entonces que el primero que quebró la visión y quebrantó la autoridad fue Satanás. Por eso, dañar la visión, óigame bien, dañar la visión y dañar la autoridad es un principio satánico. Se lo voy a volver a decir. Todo aquel que quiere dañar una visión está moviéndose bajo los principios y los palpitares del corazón de Satanás.
Esos son los principios de la paternidad y de la casa del reino. Hermano, bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Alabanza aquí. Bendita sea la gloria de Dios. Dice la Biblia. ¿Usted qué cree? Que esto no es bíblico. Jehová mismo, el Papa Upa, el Padre de las luces, dijo: yo a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. A quien quiere le da vida y a quien quiere se la quita. Porque Él es soberano. Nadie le tuerce el brazo a Dios para sacarle nada. A Dios hay que caminarle con cuidado, con respeto, caminando bajo autoridad. Por eso es que aquel centurión romano, como se lo dije en el seminario, recibió la bendición, porque él dijo: yo también soy hombre bajo autoridad. Era un centurión, un teniente coronel o un coronel, pero estaba bajo una autoridad, no era un llanero solitario. Y Dios honra a aquel que está bajo una cobertura y bajo un techo y que respeta. Bendita sea la Dios. Usted sabe por qué él fue a Jerusalén. Él no fue a Judá porque le dio la gana o porque le gustaban los judíos. Él fue porque lo mandaron, porque era un militar, porque lo mandó el imperio romano. Pero cuando llegó allá en obediencia, el Espíritu tomó su corazón, amó a la nación de Israel, que le hizo una iglesia a los judíos, le hizo una sinagoga y amaba a toda la nación. Y por eso Dios lo bendigo. Cuando usted se mueve en obediencia, hay cosas que usted no va a entender, pero cuando llegue al lugar, el Espíritu va a transformar tu corazón y tú vas a ver la gloria que va a caer y tú vas a ser un edificador, no un destructor. Ya voy a terminar, mi hermano, pero escúcheme esto, que yo voy más lejos que usted. Día 6 horas de camino. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire esto, Ezequiel 28, 14 al 16. Tengo que decir esto, hermano. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Yo quiero decirle ahora, el problema de muchos es que se enaltece el corazón por lo que van logrando. ¿Ve? El problema de mucha gente, muchos líderes, es que a medida que van logrando y alcanzando metas, su corazón se va enalteciendo, se va llenando de arrogancia, olvidando que lo que son es por Dios y que son solo un vaso de barro donde Dios depositó una gran visión que no le pertenece a ellos, sino que le pertenece a Dios, porque Pablo dice que somos vasos de barro, que somos portadores de una gloria grande, para que la gloria no sea del vaso, sino del que la puso dentro del vaso. Alabado sea el Señor. Hay gente que aquí que se le desarrollaron talentos que afuera no tenía. ¿Sabe por qué? Porque estás en el lugar de Dios, y en el lugar de Dios, Dios se encarga de llenar los vasos que están correctos. Lo llena de gloria, lo llena de gracia, lo llena de poder, lo llena de virtud. Comienzan talentos, comienzan a desarrollarse cosas del reino. Alabado sea el Señor, y los vasos se llenan de cosas útiles para el reino. Entonces, cuando la gente va creciendo y prosperando, se olvidan de que Dios le dio una visión y una autoridad que le pertenece a Dios. Lo olvidan, y luego que lo olvidan, son quitados. Óigame bien, cuando una persona olvida este principio de dónde venimos y de quién es lo que tenemos y a quién le debe la gloria por lo que somos y lo que tenemos y lo que vamos a hacer, entonces ¿qué es lo que pasa? Cuando una gente olvida este principio, son quitados, son desarraigados o son avergonzados por no haber honrado a Dios
Hermano, tenga cuidado. Dígale que está al lado, ten cuidado. No te equivoques, que te vas a meter en un rollo grande con Dios. Y yo quiero hablarle ahora algunos principios importantes que yo no quiero que nunca se le olvide a usted. Yo declaro en el nombre de Jesús que la mano del Espíritu Santo y la mano ensangrentada y las llagas sagradas de Cristo están tocando tu cuerpo, están trayendo sanidad a tu cuerpo. Las columnas están siendo enderezadas, los tumores, las hernias están siendo desarraigadas, están siendo extirpadas, que los estómagos están siendo sanados de gastritis, de hernia, de úlcera, que los huesos están siendo soldados ahora mismo, que los riñones están siendo sanados, toda enfermedad renal y todo destino a una máquina de hemodiálisis la quebranto en el nombre de Jesús y declaro riñones nuevos, pulmones nuevos, ahora mismo sangre nueva. Reprendo el cáncer, el SIDA, reprendo ahora toda enfermedad de la sangre. Padre, ahora mismo declaro, Señor, que ese páncreas es tocado y que hay insulina celestial y que cortamos ahora mismo y balaba samaquía y que cortamos ahora y que cortamos ahora la diabetes, Shimbarabacamba, Tarabacamanzaquía. Hay una hermana aquí, fuimos a comer, ella era sorda de un oído, de los dos oídos. ¿Cómo es que tú te llamas? Yo fui a comer, esa mujer y esta mujer prepararon una comida y ella me dice que era sorda. Cuando yo vengo, después de unos meses, ella me dice, profeta, ese día que usted oró por mí, algo pasó. Yo sé qué pasó. Porque para el que cree todo es posible, ¿verdad que sí? Y como es una mujer, por lo que veo, que honra, y es una mujer sujeta, es una mujer que sirve, entonces Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Entonces, ¿qué pasó ese día? Usted oró por mí, yo le expliqué, porque la pastora le dijo que escuchara mi testimonio. Yo había perdido la capacidad auditiva en cada oído por la explosión de Amway, en un oído el 45 y en el otro 55. Y yo tenía que poner el televisor a 100, a todo el máximo volumen. Y después que usted oró por mí, yo llegué a la casa, puse el televisor en 20, le dije a los muchachos, ya oía en 20. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dios está haciendo eso ahora. Está poniendo riñones nuevos. Está poniendo tímpanos nuevos. Está sanando amígdalas. Está arrancando, está tocando ahora garganta. Está tocando ahora. Está tocando seno. Está arrancando, desapareciendo quistes de los senos, de los ovarios. Está poniendo matriz nueva. Está sanando prolaxo. Está desapareciendo prolaxo. Está sanando próstata, está sanando próstata. Siento la gloria de Dios, siento la gloria de Dios. Está sanando próstata. Dios se detiene en próstata ahora. Dios está sanando próstata ahora. Un hombre, recuerdo, que perdió los riñones, se los sacaron ambos. Vivía pegado de una máquina. Y recuerdo de aquella noche, después del servicio, él se orinó en los pantalones y orina sin tener riñones. Eso habla de Dios. Eso habla de Dios. El que puso los oídos a esa mujer que perdió la audición por la explosión de la cuestión esa petrolera. Fue una explosión terrible. Usted sabe cómo fue esa cuestión. Murieron mucha gente. Pero yo quiero decirle, eso era un testimonio para que hoy pueda decir, Dios honra al que le honra. Hermano, cómo Dios puede sanar a alguien que no respeta la autoridad, que no honra al que le honra, que no ama a su pastor, que no ama a Dios, que no ama su cobertura. Quiero hablarle entonces de algunos principios importantes. Como discípulos de Cristo, ¿quiénes son discípulos de Cristo esta noche, esta hora? Lo primero que debemos tener bien en claro y lo primero que debemos tener es una experiencia o un encuentro con la autoridad de Dios. Diga que está al lado, necesitas un encuentro con la autoridad de Dios. Lo segundo,
Para entender lo que es autoridad, necesitamos revelación de Dios en nuestros corazones. Tercero, para que haya sumisión, se debe excluir el yo de nuestros corazones. No puede haber sumisión si usted no ha roto con el yo, con el orgullo personal. Diga conmigo, no vivo yo. No vivo yo. No vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Entonces, para que haya sumisión se debe eliminar, destruir, excluir el yo de nuestros corazones. Debemos poner a Dios como la prioridad en nuestras vidas para convertirnos en verdaderos líderes. Hermanos, no hay un verdadero líder si su prioridad no es Dios. Si primero es la mamá, si primero es el papá, si primero es el abuelo, si primero es la novia, si primero es la cena con la novia, si primero es ir a hacer cola en Mercal, o hacer cola para comprar artefactos eléctricos del viernes hasta el lunes. Entonces, para una persona que Dios no es su prioridad, nunca será un líder. Mire, lo primero para mí es Dios. Porque yo tengo que cumplir con Dios, porque mi prioridad es Cristo, mi prioridad es la palabra, mi prioridad es lo que Dios me dio a mí. Gente que prefiere quedarse con el marido que cumplirle a Dios. Quedarse con la mujer, que se quede con el diablo. Eso fue lo que le pasó a Eva, se quedó con el diablo y mire, pácata, se cayó. Poco gente agua que para ellos todo el mundo es más importante que Dios. Hasta un juego de pelota. No vienen a la iglesia por un juego de fútbol, o un juego de la Serie Mundial, o la Serie del Caribe, o la cosa esa, la Eurocopa, y un basurero, y lo último es Dios. Un líder verdadero, su prioridad es Dios, Dios y Dios. Y punto. Ahora, tenemos que entender que Dios establece una cabeza sobre nosotros, o una paternidad, para educarnos en el reino. ¡Óigame! Tenemos que entender que Dios establece sobre nosotros una paternidad. Diga conmigo, tengo una paternidad. Y tengo una cabeza. ¿Para qué? Para educarte en el reino, para darte la visión y para darte autoridad. Porque nadie puede tener autoridad si no está sujeto a una autoridad. Vea, esa cabeza nos ayuda a cómo aprender a usar los dones y los ministerios correctamente, para que no los usemos de manera incorrecta, como le sucedió a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Nadab significa generoso o príncipe, y Abiú significa él es mi padre. De Levítico 10, versículo 1 al 2, dice: ¿sabe que se pusieron así un fuego extraño y Dios los quemó? Dios los quemó. Dios los quemó por estar inventando. O sea que el que inventa está quemado. Diga conmigo, el que inventa está quemado. Diga que está, si inventa, estás quemado. Dígalo otra vez, si inventa, estás quemado. Vea, la rebeldía se manifiesta al hacer cosas que Dios nunca había mandado que hicieran. ¿Cuál fue la rebeldía de los dos muchachos? Que hicieron algo que Dios nunca le dijo que hicieran. Dios no te va a bendecir ni te va a premiar en aquel día por las muchas cosas que hagas, sino por las cosas que hagas en voluntad de Dios. Amén, hermano. Ahora, ofrecieron un sacrificio sin permiso de la autoridad, porque si ellos hubieran hablado con Aarón, vamos a hacer esto, papá, Aarón le ha dicho, no, te lleva el diablo. Entonces cuando la gente hace algo sin consultar a la autoridad, termina metiendo la pata, y perdónenme la expresión. Entonces, es como que hoy dijeran, bueno, yo también me usa el Señor, a mí también yo soy ungido de Jehová y yo puedo usar mis dones y hacer como a mí también Dios me revela. Ese es el problema de Abiú y Nadab. La rebeldía fue directamente contra la autoridad de Dios. Esa autoridad era su mismo padre, Aarón. ¿Quién era la autoridad de ellos? Aarón, diga Aarón, como lo es hoy nuestro pastor o la persona puesta por Dios en autoridad sobre nosotros. La consecuencia de la rebeldía, ¿cuál era?
Diga conmigo, es la muerte. Hay una enseñanza que nos deja este estudio. Primero, que la desobediencia trae consigo castigo. Segundo, que el servicio sin obediencia implica rebeldía. Tercero, que no debemos sobrepasar la autoridad de nuestros líderes. El hacer eso es manifestación de rebeldía y del carácter de Satanás en nuestras vidas. Entonces aprende esto y con esto termino. Las veces que salgas de la visión y la autoridad de tu iglesia local, te estás arriesgando a ser desarraigado, desplantado de la tierra que Dios te diseñó para bendecirte, formarte y promocionarte. Amén. Hay 5 actitudes que muestran cuando un líder está ocupando una posición que no le corresponde y uno que no está haciendo las cosas bien. Lucas 13, del 6 al 9, dice que había un hombre que tenía plantada una higuera en una viña y no daba fruto. 3 años y no daba fruto. ¿Sabe por qué? Para ser corto, ¿qué hace una viña? ¿Qué hace una higuera plantada en una viña? Está fuera de su ambiente. Una higuera no es igual a una viña, son cosas diferentes, se trata diferente, son frutos diferentes y su resultado es diferente. Eso habla que cuando alguien se mete en un ambiente donde no es su ambiente, donde Dios no lo puso, entonces va a correr el riesgo a quedar seco y a ser desarraigado y cortado. Entonces, hay 5 actitudes que muestran cuando hay un líder que está ocupando una posición que no le corresponde y uno que no está haciendo las cosas bien. Primero, nada hace una higuera plantada en una viña. Estos son los que dicen, yo soy. Dios me dijo. Y Dios me muestra así como a ti. Y lo que muestra en realidad es otra cosa, mi hermano, rebeldía. 2, utiliza el don. El don lo usa para fines personales. Judas 16. Tercero, ocupa su cargo o función sin pagar un precio debido. Lo hace solo para mostrarse. Hay gente que quiere liderazgo sin pagar precio. Aquí hay que pagar un precio. Yo me gozaba cuando vi la gente allá en, ¿cómo que se llama? Donde estábamos, en el refugio. Es una broma más lejos. Yo el primer día pensaba que me iba allá para matarme por esa oscurana. No, hermano, no, eso es lejos. Pero mucha gente no fueron. Mucha gente no fue porque no le dio la gana. Tienen carro, tienen casa, están sanos, tienen 2 piernas para caminar, tienen RAL para pagar un taxi, pero no fueron. Pero para una feria, para una fiesta, para eso sí van. Para un estadio, ahí sí van. Un concierto, a brincar y así van. 4, todo lo que toman lo desperdician porque no están alineados a la visión de la casa y hacen las cosas a su manera y como les da la gana. Y para concluir, mi hermano, que esto le pone la tapa al frasco. Son personas que cansan y agotan porque siempre hay que estarle llamando la atención por la misma cosa. ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? ¿Cuántos de los... Póngase en pie. Pues ya terminé. Ya lo dejo quieto. ¿Cuántos de los que están aquí andan? Alguien que vino, que no es cristiano, que anda... perdido, que necesita a Cristo. Yo quiero la mano levantada de un amigo o una amiga que quiere a Jesucristo a esta hora y que quiere escapar del infierno, que quiere ese Dios que yo acabo de predicar y que quiere que su vida, y yo quiero que pasen acá todos los que van a entregarle su vida a Cristo. Esta es una hora de cosecha, este es un tiempo de honra. Dios honra al que le honra. El que confiesa al Señor en la tierra, allá en el cielo el Señor también lo va a confesar delante de los ángeles. Pero el que se avergüence del Señor aquí en la tierra, el Señor también se va a avergonzar de ellos en el cielo. Aleluya. Así Dios va a comenzar a salvar tu familia. Reprendo al diablo, rompo toda cadena ahora. Todo aquel que está descarriado, pase ahora. El que necesite reconciliarse con Cristo, Cristo te está llamando. El que está aquí, jóvenes, adolescentes que están aquí, que si se mueren se pierden, Cristo te llama. Luego voy a orar por los enfermos y me voy. Cierre sus ojos. Vamos a orar por esta gente que pasaron aquí ahora. Usted va a cerrar los ojos y va a repetir esta oración sencilla. Amén. Y Dios,
esta oración y después lo voy a orar por ustedes y Dios lo va a bendecir. Vamos a orar a la iglesia por ustedes. Ustedes cierren sus ojos, mis hijos. Inclinen su cabecita, mi amor, hacia abajo. Ok, así en señal de humildad, de sumisión y de obediencia y respeto a Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, yo vengo a ti reconociendo que soy pecador, que he pecado y que solo tú puedes darme perdón y salvación a mi alma. Lávame con tu sangre todo pecado, límpiame toda maldad. Me desconecto de toda vida de pecado y a partir de ahora prometo servirte hasta la muerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro del infierno, del libro de la muerte. Te seré fiel hasta que vengas por mí. Dame fuerza y dame tu Espíritu Santo para hacerte fiel. Yo renuncio a la maldad y al pecado y a la perdición. Amén. Ahora tiendan la mano hacia ellos, vamos a orar por ellos. Cierren sus ojitos, mis hijos. Voy a seguir orando. Padre, bendecimos estas almas que han pasado esta hora, que han sido valientes, que han, Dios mío, depositado su confianza en usted, que han oído el mensaje y han sabido entender y han entendido que solamente tú das vida y vida abundante. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu, todo lo que ataba estas vidas, todo lo que ataba estas almas. Ahora toca, Dios mío, toca estas vidas por el poder de tu espíritu en el nombre de Jesús. Padre, llénale, Señor, llena estos jóvenes con tu Santo Espíritu, porque tú eres bueno. Llena esta niña, Señor, llena estos jóvenes, llena estas mujeres. Padre, las toco en tu nombre para bendecirlas, para sellarlas, Padre, proféticamente con el sello de tu Santo Espíritu. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Iba la bafanchaquía, Eva la jaba, ansakima, para